vamos a ir desarrollando la sesión de esa forma. Inicialmente quisiéramos saber un poco, que vayan encendiendo sus cámaras, los que puedan irla encendiendo, que abran sus micrófonos, nos vayan contando un poco cómo estuvo esa primera entrega, esa primera entrega, primera nota formal que van a tener dentro de esta asignatura, cómo se sintieron, cómo les fue con esa primera entrega. Y también nos gustaría saber cómo les fue la semana pasada, la semana de receso, ir conociendo un poco de cómo han ido trabajando, cómo se han ido sintiendo durante la asignatura, que nos vayan contando un poco de ustedes. Puede ser por el chat también. Uy, a mí, por lo menos, hola, profe, me pasó que igual después como que, aunque uno haga el diario reflexivo antes, después igual tenéis que editarlo para mandarlo, así como revisar si está todo bien, y como que me hizo reflexionar harto. A veces reflexionar en mala, así como recordar cosas que uno no quiere recordar. Y con respecto a la semana de receso, siento que fue súper corta. Gracias, Victoria. Y qué bueno que lo que nos dice Victoria, que fue analizando paso a paso, que después retoma y sigue nuevamente dentro de ese proceso reflexivo. Es muy buena, muy interesante eso que nos ha ido contando. Y sí, la semana es corta para todos. Eh, Victoria nos dice, Victoria Bustos, porque nos hablaba, era Victoria Valenzuela, dice que pensé que me iría mejor en la evaluación. Paz dice una semana muy buena para descansar un poco. Muy bien, ¿qué más? Buenos días, profe. Hola Vanessa, buen día. Ya, yo creo que todos eh, hicimos ese diario muy diario, más que como en el ámbito académico. Yo creo que a todos nos tocó como un poco. Entonces hablamos mucho eh, de nuestras cosas personales, porque igual como que los temas eran profundos. Así que yo creo que a varios no nos fue como queríamos propiamente tal la evaluación. Y bueno, con respecto a la semana de receso, no fue tan de receso, ¿ah? Porque ya como en el miércoles, si no me equivoco, estábamos viendo ya... eh, sí, tiene toda la razón, profe, no tanto corregido, pero por ahí he escuchado que no a todos les fue bien. Em, ya como el miércoles estábamos viendo qué íbamos a hacer con el tema de los seminarios de microbiología y era como, no, ¿por qué? Así que tan de receso no fue, ¿ah? Yo sigo llorando. Ese es mi aporte. Yo estoy Gracias. contando los días para el próximo receso. Yo igual. Gracias, Vanessa. Sí, tener en cuenta que el principal objetivo de la asignatura es comenzar a reflexionar y de esa reflexión comenzar a aprender, generar ese aprendizaje. Ese es el principal objetivo. La principal evaluación es cualitativa y esa la tienen que tener ustedes bajo su proceso formativo. Dentro de ese proceso formativo que se va a manifestar en algún momento con una nota, en algún momento, y que esa nota tendría que ir creciendo. Asimismo, tendría que ir creciendo ese proceso reflexivo y ese proceso de formación. Así que eso tenerlo bastante en cuenta y, sin embargo, agradezco que tengan que se haya generado ese sentimiento, porque hay una emoción en todo caso a lo que yo me imagino cómo me va a ir y también cómo me fue. El profesor Andrés les decía que no están todavía todos los trabajos corregidos. Eh, Recordar que son 10 días hábiles, tuvimos una semana de receso. Entonces, bajo ese esquema, ver que los trabajos van a estar calificados de aquí a la próxima semana. Yo iba a Bueno, comentar algo.
Y claro que sí, Javier. Que de por sí la cátedra y estas clases, lo que me ha hecho reflexionar bastante es que qué saco siendo un profesional que va a ayudar a demás personas sin saber ayudarme a mí misma. Entonces, las herramientas que nos han entregado dentro de las clases que han pasado ya, yo siempre la oriento a eso, de que cómo puedo tratar a alguien o cuidar a alguien si no me puedo cuidar a mí misma, si no puedo aplicar estas herramientas en mí misma. Es como el tema de aconsejar y no seguir el consejo que uno mismo da. Entonces, así yo lo veo. Y la semana de receso, pucha, ya todos sabemos que descansamos re poco porque la carga académica está muy fuerte. Cuidados y Morfo nos tienen. Oh, no, por caso. Eso. Gracias, Javiera. Gracias, Javiera. Y me gustaría centrarme en esa reflexión que has hecho sobre que si no empezamos por nosotros, eh, no es fácil entregar algo que no tenemos. Entonces es muy buena la reflexión que haces y te lo agradezco que lo compartas con todo el grupo. Sí, aprovechar las instancias de descanso. Sabemos que en todo caso, aparte de que es una instancia que la tienen como adicional, una instancia que tienen los estudiantes, porque los profesores seguimos en marcha igual, pero ustedes tienen esa oportunidad, aprovecharla a descansar, aprovechar que por lo menos esa semana no tienen clases, que pueden distenderse un poco más. Entonces, mientras estemos en virtualidad, sacarle el mayor provecho. Eh, por acá, por acá nos preguntan, han hecho comentarios sobre las labores que tuvieron o los pendientes que tenían que hacer esa semana, que tienen anotado el próximo receso. Rubí pregunta si ya entregaron las notas. No, no todas las notas están entregadas. Solo una parte está evaluada. Recordar que son alrededor de 93 estudiantes, son 93 pruebas que tenemos que revisar. Entonces, bajo ese nivel, vamos a ir revisándolos progresivamente. Y es una prueba, un mecanismo de prueba que nos exige también leer y hacer un análisis. Entonces, esta estrategia de evaluación también nos va a hacer ocupar el tiempo que pide o el que nos permite la universidad. Gracias por tanto, vale, dice Vanessa. No puedo dar lo que no tengo, dice el profesor Andrés. A mí me gustó reflexionar sobre cómo servirían las herramientas que trabajamos a futuro en el ámbito laboral. Muy bien, Paz. Y hacia allá nos vamos a ir enfocando. Nos vamos a ir enfocando a comenzar primero conociéndonos, qué es lo que hemos ido haciendo y lo que vamos a cerrar en parte hoy día. Hoy terminamos nuestra primera unidad. Entonces, al ser este cierre de esa primera unidad, nos vamos a comenzar a proyectarnos, que esa ya es la siguiente unidad, y en la tercera vamos a llegar ya a buscar generar esas estrategias para aplicarlo a nivel laboral. Bueno, chicos, entonces, siguiendo el orden de hoy día, desde el momento que iniciamos, hemos ido generando emociones, hemos generado un momento de reflexión, de análisis, hemos comenzado a ir analizando algunos aspectos y vamos a dejar un video corto y sobre ese video después vamos a contar un poco qué nos produjo el video y nos vamos a hacer un test que está ya publicado en Canvas para que lo puedan realizar. Es un test de autoconocimiento, no es un test de conceptos, ni mucho menos evaluativo. Evaluativo con calificación. Bueno, les vamos a pedir para que los que lo hayan visto ya, lo vuelvan a ver y lo podamos analizar.
พี่หนูนอนอยู่ใช่ไหมตื่นสิลูกตื่นสิ จากธรรมชาติ Bueno, vimos ahí un video y me gustaría que, algunos nos expresaran qué sintieron, qué vieron durante ese video. Quizás conmovedor. Se notó mucha esperanza. Gracias, Vanessa. ¿Alguien más? Sinceramente me emocioné. O sea, en definitiva lloré, pero es porque estoy muy sensible esta semana, así que en verdad no sé si cuenta. Gracias, Valentina. Gracias, Valentina, por compartirnos tu emoción. Bueno, profesores, yo creo que sí, alguien va a hablar. Recuerda a este tratamiento que se hace para que los bebés mejoren, que es el contacto piel a piel, que es la conexión como que se debería tener como intrauterina al escuchar el tema de los latidos. Como que así yo lo veo, como de que al escuchar el corazón como que volvió a sentirse en casa, porque cuando un bebé sale de casa. Eso. Muchas gracias, Javiera. Sí, el programa de bebé canguro, que es la modalidad, es una forma de terminar de crear un bebé en la vida extrauterina. ¿Alguien más? Bueno, vamos a aprovechar. Con esta actividad queríamos ir generando ir abriendo, ir generando esta apertura, ir generando estas emociones y aprovechar que vamos con esta emoción, estamos un poco ya más acondicionados. Vamos a ir a contestar un test que está en Canvas. Para ese test van a tener 15 minutos. Está publicado en módulos de Canvas. El test no tiene respuestas buenas no tiene respuestas correctas ni respuestas incorrectas. Todavía no está publicado. Ya está publicado. Entonces, para que lo vayan contestando, son las 8:53. La idea es que nos volvamos a encontrar en esta misma sesión. Les pedimos que nos salgan, que se mantengan dentro de la conexión, conéctense al test y retomamos en 15 minutos más. Sería 9:10, ¿cierto? Profe, una consulta, ¿dónde estaba el test? En módulos de Canvas se llama test de inteligencia emocional. Ah, ya, muchas gracias. También están Bueno. evaluaciones para que no lo busquen entre todas las cosas que han subido. En todo caso, igual es el último de módulos, la última cosa subida, así que tranquilos. Es fácil de encontrarlo. Sí, igual está facilito de encontrar.
Hola, ¿cómo están? ¿Habrán retomado ya? Tenemos que comenzar. Ya estamos. Oli. Ya. Oh, seguí grabando. Todo este rato así que vamos a tener un espacio de grabación con las pantallas apagadas para que no sepan, ¿ya? Ya, vamos a comenzar entonces a revisar lo teórico de esta clase. Así que también los voy a invitar un poco a participar. La idea es que paremos en... Esta clase dure media hora solamente y paremos tipo 10-15, ¿no? ¿Es ahora? ¿Estoy bien? ¿Sí? Ya. Le pregunto a mis colegas. A las 9:50 termina este módulo, profesor. Em, O sea, perfecto. por horario de los módulos, ¿no? No sé Sí, si sí, lo sí. hago. Sí, gracias, Jorge. Sí, tienes razón, pero ahí tenemos más o menos una media hora para esto. Eso. A ver, denme 2 segunditos. Chicos, nosotros con Jorge, con Oscar vamos a salir un momento para preparar otra actividad, así que los vamos a dejar solo con el profesor Andrés León, con gusto. ¿Bien? Ok, Sí, eso, justo le estaba diciendo eso, chiquilla. Sí, vamos a... No tienen problemas, sí. Ya, nos vemos un ratito más, profesor. ¿Bien? Entonces vamos a compartir la clase de inteligencia emocional. Esta es la última clase de la unidad, ¿ya? Entonces tenemos que revisar este último concepto eh, y preguntarnos tal vez si esto es una habilidad genérica, entendiendo que la inteligencia emocional es un concepto que todavía está en desarrollo, ¿ya? Por esa razón, el test que ustedes contestaron no es un test como de las otras inteligencias, ¿cierto? Los test del coeficiente intelectual son muy probados científicamente y la inteligencia emocional todavía no tiene un test muy acabado que dé cuenta del constructo del concepto, ¿ya? Lo que ustedes hicieron fue más bien un test orientador en este momento de una autopercepción eh, y de algunas cosas que nos orientan a cierto grado de inteligencia emocional, ¿ya? Y que vamos a ir a conversar un poquito posteriormente. Los objetivos de la clase es identificar los elementos conceptuales principales de la inteligencia emocional, describir las características generales de los afectos, comprender el aporte del manejo emocional en el desarrollo de las competencias profesionales. Y acá algunas preguntas de reflexión que me gustaría que ustedes también participaran. Y la primera y más importante, ¿los seres humanos seremos seres racionales habitualmente o seres más emocionales habitualmente? ¿Qué creen ustedes? creo que va a depender de la situación. ¿Ya? A ver cómo es eso. Porque hay situaciones en las que uno, por ejemplo, si tiene como esa disyuntiva Ujú. entre el corazón y la mente, ¿Ya? de repente quizás en una relación, que de repente no es tan sano, pero pasa de que uno como no es como muy racional y se guía más por lo emocional, o hay ¿Ya? otra en la que el razonamiento es más acertado ante una situación específica. De acuerdo. Ya, entonces va a depender del contexto de usted. Por acá, en el chat, Daniela nos dice más bien emocionales porque en general uno se guía por los sentimientos, ya sea premeditado o no. Yo creo que emocionales siempre ganan las emociones en decidir qué hacer.
Por ejemplo, Javiera. No, que lo que yo pienso que lo que nos hace realmente humanos en este caso es que logramos unir lo que es lo emocional con lo racional porque generamos como un equilibrio. Porque aquí es donde entra la moral y todo eso, porque nosotros queremos algo y emocionalmente queremos mucho algo, por ejemplo, y está fuera de los constructos sociales, nosotros racionalmente nos vamos a limitar. Entonces intentamos generar un equilibrio para poder como satisfacer esa necesidad. Es como el tema del el ello, este Y el equilibrio que se superior. genera. Sí, el yo superior y todo eso. Entonces yo encuentro que de por sí, no es que no, cuando estamos mal, nos predominan las emociones o nos Ya, predomina mucho algo, pero cuando estamos bien, generamos un equilibrio. de acuerdo. Profe, yo estoy muy de Súper. acuerdo con lo que dice Rubit en el Ujú. chat, que según yo depende mucho de la persona, porque hay muchas personas que son mucho más racionales que emocionales y al revés. Entonces, a mí me ha tocado ver personas que, no sé, están pasando por una mala situación, no sé, relación de pareja, y se ponen en el caso, ok, me voy a poner la cabeza como la mente fría y no me voy a dejar llevar por las emociones, y si tengo que terminar, termino, y si no, bueno, hay que seguir nomás. Entonces De depende mucho acuerdo. del contexto y de cómo es la personalidad en sí. Pero esa persona que tiene esa relación de pareja y es como fría en determinar si me hace bien o no, y toma una decisión racional, ¿qué pasa si se enamora? ¿Qué pasa? ¿Qué, profe? ¿Qué pasa si se enamora? Qué amor loco. Es cuático. Ya, loco. Sí, pues una persona súper racional a lo mejor tomar una decisión de decir, no, esto no me está gustando, me hace mal, lo voy a terminar. Pum, listo. Ya, es una decisión, uno podría decir, racional, 100%. Hay conexión, a lo Pucha, mejor ahí. profe, Ujú. disculpe que yo estaba hablando en base a mi experiencia y yo sinceramente encuentro que soy una persona súper racional. Y a mí me tocó una situación así, vivir una relación súper fome. Y yo estaba enamorada, yo estaba súper enamorada, pero al final igual terminé, porque la otra persona me hacía mal. Ya, pero ¿fue una decisión racional o emocional? Racional. Yo estoy segura que fue Ya, racional, porque no ya. fue que yo dejara de amarle. Pero pero la decisión, la motivación, ¿era porque Profe, la hacía mal o porque, o porque la hacía sufrir? ¿Sí? Diga, Sofía. yo ¿Sofía? digo que sí, en el caso de no sé quién. ¿Sí? ¿Me escucha? Ujú. Perfectamente. ¿Aló? Perfectamente. Ah, ya. Ya, yo creo que en el caso de la compañera, que la Ujú. compañera que estaba hablando, creo que igual debiese ser un poco emocional porque uno actúa desde me hace mal. O sea, estoy sintiendo que me hace mal, entonces en el fondo igual pese a que es una decisión que estoy tomando como con la mente fría, lo hago desde el sentir, o sea, lo quiero, pero en el fondo me hace mal, entonces estoy sintiendo que me está dañando, entonces me alejo, no sé. ¿De acuerdo? Parece que desde la experiencia así cotidiana somos una mezcla, ¿cierto? No somos 100% racionales ni siempre 100% emocionales, porque, por ejemplo, nosotros, si fuéramos 100% racionales o muy racionales, ¿no equivocaríamos en las mismas cosas? ¿Tropezaríamos con la misma piedra? En la misma relación de pareja, ¿cierto? Volverían, o uno ve, ¿cierto? Que uno vuelve muchas veces con la pareja que no te hizo bien, ¿sí? Y ahí tenemos un montón de personas que a lo mejor en la curva de Gauss, ¿cierto? Tienden a ser más emocionales o un poco más racionales, pero va a depender también del contexto, como ustedes muy bien lo dicen, ¿cierto? Y me hicieron recordar una cosa, ¿ya? Las personas que son exitosas no vuelven con sus ex, depende, po. Si tu ex era una buena persona y te motivaba, ¿sí? Las decisiones racionales están influenciadas por la emoción. Vamos a mirar eso, ¿ya? Porque yo creo que Victoria está dando en el punto clave, ¿sí? Eh,
nuestra vida, si uno la mira en su total, incluso en el día a día, la gran mayoría de nuestras decisiones y conducta tienen que ver con las emociones más que con la razón. A pesar de que nosotros nos autodenominamos conceptualmente como seres racionales. Vamos a mirar también, ¿cierto? Cómo es este proceso y cómo podríamos ayudar a manejar esta emoción, ¿ya? ¿Ustedes creen que la emoción se puede controlar? ¿Qué creen ustedes? O sea, personalmente creo que todas estas como emociones o características que hemos ido aprendiendo, creo que principalmente son cosas que uno va trabajando a medida que va madurando, a medida que va acostumbrándose. Entonces, en ese sentido, igual creo que las emociones uno puede llegar como a manejarla en cierto sentido, pero siempre hay cosas que a uno lo superan dependiendo de las circunstancias. No sé, el mismo video que nos mostró el profe fue algo que nos llegó, por lo menos a mí me llegó directo al corazón. Entonces, no sé, a veces uno pretende, o sea, como que uno aspira a ser un poco racional, pero creo que siempre uno va a estar manejado por las emociones. Sí, Pero creo que uno aprende en verdad, como que en el camino de la vida uno va aprendiendo a trabajar las emociones. sí, estoy muy de acuerdo que la emoción se puede trabajar, a lo mejor no controlar en el sentido de que la puedo evitar, ¿ya? Porque acá veo varios comentarios que apuntan un poco a eso, eh, que no se puede controlar la emoción, pero sí puedo controlar cómo se manifiesta o, eh, como dice por ahí también otra persona, la emoción no se controla, pero sí la expresión de esta emoción, ¿ya? Y acá pasamos a mirar, bueno, sabemos que organizamos la información o expresamos las emociones en forma distinta, ¿cierto? No todos de la misma forma, que hemos visto un poco esta subjetividad de la evidencia. Ahora, la otra pregunta para entrelazar la emoción a la inteligencia. ¿Qué es ser inteligente para ustedes? ¿Qué es una persona inteligente? Cuando usted piensa en inteligencia, ¿en qué piensa? En habilidades, ¿Ya? ¿Habilidades para? como para enfrentar algo, algún tipo de situación. ¿Ya? ¿Súper? ¿En qué otra cosa piensan cuando piensan en inteligencia o en persona de inteligencia? En persona inteligente. En experiencia. ¿A qué se refiere con eso, Francisca? Como la capacidad de tomar decisiones. ¿Se escucha? Vanessa. ¿Sí? Me refiero con la experiencia a que una persona como no puede saber algo sin igual como vivirlo, y al vivirlo como Perfecto. que adquieres como más conocimiento de las cosas. Eso me refiero con Ya. experiencia. Perfecto. O sea, de alguna forma, el ser humano, tú crees que la experiencia le ayuda a aprender y le ayuda a tomar mejores decisiones, ¿sí? Sí. Ya. Ahora, yo le pondría un apellido y una experiencia más consciente, ¿ya? Porque uno puede tener años de experiencia en algo y si no lo hace consciente o reflexiona sobre eso, va a seguir haciendo lo mismo siempre, no cambia, ¿sí? Personalmente, yo creo que ahí está el tema de la inteligencia, que finalmente es como la capacidad de entender. No es como que haya pasado la experiencia de haberla dejado ahí, sino que tomarla y a pesar de que sea dolorosa, tomarla, limpiarla y decir, pucha, ¿cómo podemos evitar esto por si llega a pasar otra vez? Perfecto. Aprender de esa experiencia, ¿no? Ujú. Alguien levantó la mano y se la bajó. Alguien quería. Es que la Vane dijo algo parecido, que es como que ¿Ya? para mí la inteligencia no es solamente saber de algo, Ya. sino es comprenderlo, porque así tú lo puedes Perfecto. aplicar en distintos ámbitos. Eso. Súper, súper, ¿sí?
¿Y algún otro concepto de la que es la inteligencia? ¿Qué es una persona inteligente para ustedes? Alguien astuto. Astuto. ¿A qué te refieres con astucia? Que sea hábil, como de que pueda responder posiblemente no más rápido, pero de forma asertiva y que pueda llegar a un objetivo. No sé si se Perfecto. entiende. Sí se entiende. ¿Sí? Y, a ver, fíjense que el concepto de inteligencia que se maneja mucho es el concepto del ser inteligente para aprender cosas complejas y abstractas. Y los test de inteligencia de coeficiente intelectual han sido tremendamente famosos en el mundo y se han hecho en millones de partes, ¿ya? Muy, muy desarrollados y validados. Incluso acá en Chile se ha medido un montón a la población, y sobre todo a la población escolar y a la universitaria, para medir el CI. Y la capacidad de aprender, sin duda, ¿cierto? Y no solamente aprender cosas como del colegio, de la educación formal, sino más bien la capacidad de aprender del mundo, de la experiencia, de reflexionar sobre esa experiencia, y que nos permite adaptarnos, ¿ya? La adaptación acá, del punto de vista como de supervivencia, es una de las cosas centrales de ser inteligente, ¿sí? Cómo resuelvo problemas en el mundo, no solamente cómo aprendo cosas complejas. Y lamentablemente los test de inteligencia, así como miden aptitudes y miden también la capacidad la actitud y la capacidad como para aprender cosas nuevas, o miden conocimiento, ya los test de inteligencia. Y van orientados a una inteligencia lógico-matemática y verbal, principalmente. Todos los test de inteligencia de niño y del adulto están orientados a eso, a lo lógico-matemático, a veces a lo lógico-espacial, visoespacial, y a veces también a la capacidad del manejo verbal, ¿ya? Pero quedan afuera un montón de otros tipos de inteligencia que uno podría pensar cuando una persona es inteligente, ¿ya? Por ejemplo, un bailarín o bailarina, ¿cierto? De ballet clásico del municipal, el primer bailarín o primera bailarina, uno debería pensar que aprenderse, ¿cierto? Un ballet completo de una obra, no solamente con los movimientos complejos que implica eso, sino también con la expresión emocional y el arte que implica hacer una obra como esa. Sin duda uno debería pensar en un tipo de inteligencia como psicomotriz, ¿cierto? Que no todos tenemos, y que ellos lo han desarrollado a un límite, ¿sí? Y también tiene que ver con la inteligencia de cómo yo me relaciono con los demás, ¿cierto? Que tiene que ver con la inteligencia emocional. Vamos a ir mirando un poco la inteligencia emocional, entendiendo que es una inteligencia diferente que viene a complementar este constructo de inteligencia tan estudiado, que es la inteligencia que mide los test de inteligencia, ¿ya? Porque la inteligencia en sí mismo no es algo que esté en el mundo, sino es algo que hemos construido socialmente, esta sociedad occidental principalmente, para dar característica a lo que pensamos que es inteligente, ¿sí? Fíjense que ustedes tienen todas distintas concepciones de ser inteligente, pero que apuntan un poco a esta capacidad de adaptarse, de aprender, de manejar información, de ser hábil en resolver problemas en el mundo. Ya, quiero que me vayan diciendo qué emoción tiene las siguientes fotos, ¿ya? ¿Qué emoción representa esta foto? Tristeza. Preocupación. Preocupación, tristeza, ahí dice angustia, tristeza, angustia, angustia, angustia. ¿Por qué creen que es angustia o tristeza? ¿Por qué se dan cuenta? Por la mirada ida. ¿Ya? Se ve que no tiene ánimo. La posición corporal, su expresión
facial, su cara afligida, muy bien. ¿Sí? Qué interesante, ¿cierto? Fíjense que ella no dice nada de cómo se siente, pero nosotros podemos leer desde el punto de vista de la comunicación no verbal cómo la persona está. Y en eso tenemos que poner foco y entrenarnos. ¿Ya? Por eso cuando entrevistamos o interactuamos con el otro, siendo profesionales, tenemos que estar mirándolo continuamente. ¿Ya? Porque la información no verbal nos da mucha información de cómo estamos interactuando con esa persona y nos guía. ¿Ya? Veamos esta próxima foto. ¿Qué emoción tiene este niño? Está enojado. ¿Ya enojado? Todos dicen que está enojado. ¿Por qué está enojado? Amurrado, angry. Porque ¿cierto? tiene el ceño Desafiante. fruncido. ¿Tiene el ceño fruncido? ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué otra cosa más? Desafiante. Puede ser desafiante. ¿Cómo? ¿Por qué es desafiante? ¿A qué te refieres con eso? La mirada, dice ahí. En la mirada, claro, como dijo mi compañero. Así Sí, porque no. como así. ¿Cómo? Ay, tú me entiendes. Sí. Pero fíjate que es porque mira un poco de lado, ¿cierto? La posición corporal también dice mucho. Miro de lado y miro así con cara de desafiante, ¿cierto? Tienes razón. Y a veces tiene que ver con expresiones corporales, ¿sí? El que desafía Sí, como está expone el apoyado en cuerpo. la pared, Sí, que es como, ah, ya, pues, ¿me vaya a hacer algo? sí. Como Veamos la cuando uno está próxima. enojado. Súper. Veamos esta próxima. ¿Qué creen que pasa ahí? Está nevando. Alegría. Está feliz. Está feliz. Eximió de morfo. Como si eso pasara. Ah. Se ve feliz. ¿Y por qué se ve feliz, alegría? ¿Por qué creen ustedes? Por su sonrisa. ¿Ya? eh, ¿Por su sonrisa solamente? Fíjense que no le vemos Quizá- todo el rostro. Vemos su cuerpo, las manos, ¿cierto? También. Su sonrisa mirando al cielo. Acá tenemos poca información desde el punto de vista de la cara, pero leemos perfectamente probablemente lo que tiene la vivencia emocional de esta niña, ¿no? Y se ve fascinada con la nieve. Ya, vamos a ver la próxima. Ese niño pequeño, ¿Miedo? miedo, terror. ¿Y por qué está asustado? ¿Por qué creen que está así? ¿Por qué se dan cuenta que está así? Por la expresión facial. ¿Ya? ¿Qué más? Por sus manos también. Por sus manos. Y que tiene los ojos bien abiertos. A pesar de mostrar como esa expresión triste, tiene los ojos muy abiertos. Y eso, y además de la boca abierta. Sí. Los ojos medio lagrimosos, que podría ser tristeza también, ¿cierto? Pero parece que no. ¿Sí? Acá la boca, los ojos abiertos, son componentes más del miedo. Y a lo mejor lo que ustedes no están notando eh, es que también nosotros nos damos cuenta del miedo cuando hay midriasis y lo leemos automáticamente en la expresión de la cara del otro. Veamos esta próxima. ¿Qué pasa con estos niños? Felicidad. ¿Ya? ¿Por qué creen que están felices? ¿Sí? Se notan que están felices. ¿Sonríen? ¿Ya? Están pasándola bien, pues si cualquiera cuando chico quisiera estar así de embarrado, pues. ¿Alegría? Sí, la situación te pone en eso, ¿cierto? Y yo creo que va a depender de la situación, ¿ah? Parece que se estuvieran Eh, riendo, ¿sí? yo creo que por la forma de los ojos también, porque cuando uno sonríe o está muy alegre, como que se le achinan un poquito. Sí. Sí, la sonrisa verdadera tiene que ver con este achinamiento de los ojitos, ¿cierto? Las mejillas van hacia arriba, habitualmente, y ahí se achican los ojitos. Cuando la sonrisa es falsa, no pasa eso. Eh, Quisiera, no sé si hay alguien ahí que se ofrezca para un pequeño experimento, chiquitito, recién. Ya, yo me Y eso ofrezco. implica... ¿Ah?
Pero No me alguien que ofrezco. pueda prender la cámara, se le ve la cara. Ya. Ya, Vanessa. ¿Está por ahí? No, todavía no. Sí. Ya prenda su cámara. A ver si la puedo ver bien, si no, no va a resultar. Todavía estoy en eso. No me aparece. Por supuesto, ya voy, ya voy. Ya, se está peinando. Algo así, ¿ah? Sí. Sonrisa cigomática. Atrapada. ¿Qué Es que el profe de Anato nos explicó lo del tema de la sonrisa falsa y la sonrisa verdadera. Que la Ah, qué sonrisa bueno. falsa se hace con el músculo de la comisura de los labios. Sí, Y la sonrisa verdadera es más cigomática, porque sí, más cigomática. toma Sí. todo en la cara. Ya me veo bien, ¿verdad? Perfecto. ¿Ya? A ver, mire un poquito hacia la cámara. ¿Se la Ya. puedo ver bien? Ya, perfecto. Y quiero que piense, pero no diga nada. ¿Ya? O en un objeto o en una experiencia emocional. Una de las dos. ¿Ya lo pensó? Ya. Ya, en un objeto. ¿En un ¿No objeto? se pensó? ¿Ah? ¿En un objeto? ¿Pensó en un objeto? No resulta siempre, pero... Ya. Sí, ahora es un objeto. No, espérese, espérese. No me diga si piensa en un objeto o en una experiencia emocional. Yo tengo que adivinar. Ya, ok, adivino. A veces resulta, a veces no. ¿Ya? Ya. ¿Lo pensó, cierto? Ya. Creo, pero ¿lo pensó recién o hace un ratito? Ahora. Recién, ahora. En una experiencia emocional. Ya. ¿Ya? ¿Estoy incorrecto o no? Sí. Ya, no es palo blanco la Vanessa, por si acaso. Ahora, podríamos hacerlo con otro. Hágalo de nuevo. Piensa en un objeto o una experiencia emocional, pero no me diga. Puede volver a pensar en una experiencia emocional si quiere. Ya voy. Ya. En un objeto, No. ¿no? Experiencia emocional. Ya, dígame de nuevo. Otra más. Ya. 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 Tengo la impresión que fue un objeto o una experiencia emocional, pero que no se emociona actualmente. Una de las dos. Sí, más la segunda. ¿Sí? Ya. ¿Cómo hice esto? ¿Saben? O sea, uno puede en la entrevista, ¿cierto? Mirar a la persona y darse cuenta si la persona se emociona o no, no solamente con lo que vimos anteriormente, sino también con el movimiento ocular, que se da en fracciones de segundo, ¿ya? Cuando uno miente y tiene que como pensar en la mentira o hay una desconexión emocional con lo que está pensando, ya sea en la vivencia o piensa en objetos, habitualmente la mirada va hacia arriba por milésimas de segundo y hacia los lados, cualquier los dos lados. ¿Sí? Y cuando uno se emociona y se conecta con la emoción de una situación, habitualmente la mirada va hacia abajo y hacia los lados, cualquiera de los dos lados, ¿ya? En milésimas de segundo. Eso, la persona, todos lo hacemos en forma automática, ¿ya? Y nos permite leer al otro mucho más fluidamente. Ahora, eso se entrena, no es una cosa que uno lo haga automáticamente, ¿ya? Como una técnica para mirar cómo ser más inteligente emocionalmente, ¿ya? Y vamos a mirar, gracias Vanessa por su cooperación, De nada. ¿ya? Y vamos a mirar, ¿cierto? Primero algunos conceptos que para entender
lo que es el estado de ánimo y el estado emocional y los afectos. ¿Ya? Primero, tenemos que entender que en psicología, en psiquiatría, en salud mental, se define el ánimo como este estado o tono emocional afectivo dominante en las personas, ¿cierto? Que la persona lo experimenta interiormente y que influye en cómo uno ve la realidad y cómo se conduce en esa realidad. El estado de ánimo tiene variaciones normales, ¿cierto? A veces yo estoy más exaltado, con un ánimo más como eufórico, ¿cierto? Más alegre, más dinámico, y otras veces estoy mucho más depresivo, etc. Pero eso fluctúa en el día a veces, y el estado de ánimo se mantiene en el tiempo, largamente, por meses muchas veces, ¿sí? Y estos estados de ánimo son muy amplios, pero cuando está normal, la persona siempre tiene la sensación de que tiene control sobre su estado de ánimo, ¿sí? Cuando empieza a ser un problema es cuando la persona siente que esto lo supera, ¿sí? Pierde el control sobre su estado de ánimo. Y vamos a mirar una clasificación también de los afectos, ¿cierto? El estado afectivo, que incluye el ánimo, también incluye las emociones y los sentimientos. Y vamos a mirar acá rápidamente que los sentimientos, ¿cierto?, que están acá, son mucho más duraderos en el tiempo, pero menos intensos, ¿sí? Actualmente se habla que los sentimientos son la experiencia subjetiva de la emoción, que yo la llevo a la conciencia, y cuando yo tengo varias que la llevo a la conciencia, van haciendo que se construya un sentimiento frente a la situación o frente a las personas u objetos, ¿ya? De ahí la persona es capaz de identificar este estado emocional, pero sin una connotación tan física, ¿sí? Sino más bien se mantiene en el tiempo, un sentimiento hacia un objeto, hacia una persona, y la persona puede experimentar alegría, pena, rabia, tristeza, soledad o vergüenza, etc. ¿Sí? De alguna forma el sentimiento actualmente se dice que es llevar a las emociones a la conciencia, ¿ya? Pero es un estado más racional, ¿sí? Y las emociones, al contrario, son súbitas, ¿cierto? Es una reacción inmediata de cualquier ser vivo, ¿cierto?, a una situación que es favorable o desfavorable, ¿ya? La persona automáticamente se activa la emoción, ¿sí? La emoción yo no la puedo como detener, la emoción aparece, ¿sí? Es inmediata. Y en ese sentido, rápidamente nosotros codificamos esa emoción, esa situación que me produce la emoción, como una tonalidad sentimental que me lleva a a evaluar la emoción como placentera o dolorosa o displacentera, y la persona se activa, ¿cierto?, físicamente. Por ejemplo, cuando uno va en la calle, no sé si le han pasado, y de repente pasas por una casa y sale un perro a ladrarte, súbitamente, ¿qué nos pasa? Me pego en Saltamos. medio salto. Uno se pega al medio ¿Nos salto. asustamos? Y le gritamos un par de improperios al perrito. Claro, nos asustamos, ¿cierto? Esa es una emoción. ¿Y la sentimos en el cuerpo? Fuertemente. ¿Sí? ¿Qué nos pasa corporalmente cuando nos asustamos en esa situación? Nos tensamos. Primero no pensamos, ¿sí? Podemos gritar, podemos saltar, ¿cierto? Es automático. No es controlable. ¿Ah? Que Incontrolable. no se controla, porque como es tan abrupto, uno Sí. lo expresa nomás. Sí, se acelera el corazón por ahí. Hay veces que me quedo paralizado o me voy corriendo, ¿sí? Se activa todo el sistema simpático, ¿sí? El sistema simpático autónomo, que no pasa por la conciencia, ¿cierto? Se activa cuando yo me asusto, tengo miedo, tengo rabia, tengo pena,
y a través de las catecolaminas de las suprarrenales, ¿cierto? Se acelera el corazón, sube la presión, los músculos se llenan de sangre, se tensan, se lleva la sangre desde el aparato digestivo a los músculos, se produce midriasis, taquicardia, ¿cierto? Respiración más profunda y rápida, etc. O sea, nos prepara para huir o para enfrentar, ¿ya? Y eso es automático. Eso es muy básico en los seres humanos y los animales también, ¿ya? Y en ese sentido, las respuestas emocionales no son ni buenas ni malas, ¿ya? No hay emociones negativas o emociones positivas, sino que la respuesta emocional a veces es mucho más útil y adaptativa, y la respuesta emocional a veces es inútil y desadaptativa. Por ejemplo, si yo me emociono porque tengo tristeza o pena por una situación de sufrimiento de un paciente, y lloro, probablemente va a ser adaptativo porque me va a acercar y a ser mucho más comprensivo con esa persona, y la persona lo va a sentir más cercano. Pero si sigo llorando cuando le estoy haciendo una curación o colocando una vía venosa, no es adaptativo, ¿sí? Entonces, ese es el proceso que tenemos que empezar a manejar. Pero yo tengo como una duda respecto a eso, porque realmente las profesoras nos dicen que no nos involucremos tanto con los pacientes en ese sentido. Entonces, como que igual es difícil, como no involucrarse, o no querer involucrarse más allá de la atención. ¿Qué crees tú? ¿Es bueno involucrarse? ¿O es malo? Hasta cierto punto. Ya. ¿Es real no involucrarse o es irreal no involucrarse? Irreal, porque si no, no tendríamos cuidado humanizado, serían como robots. Exacto. Nosotros, los seres humanos, si nosotros concebimos al ser humano como un ser integral, biopsicosocial, que tanto hablan en todas las clases de enfermería, ¿cierto? No es solamente ese ser humano como el paciente, el usuario, o la familia, somos nosotros también, ¿ya? Nosotros como Seríamos seres poco humanos, consecuentes. claro, ahí hay una inconsecuencia. Entonces, sí, yo me voy a emocionar siempre, y qué bueno que me emocione, ¿sí? Pero tengo que manejar la expresión emocional para poder adaptarme mejor y que mi emoción sea más adaptativa principalmente, ¿ya? Y saber hasta dónde llego, porque si me involucro mucho, no voy a hacer un aporte para esa persona. Y además me voy a dañar yo, ¿sí? Entonces, hay que involucrarse y no dejar de hacerlo, pero también con cierto equilibrio. Bueno, esto es un resumen un poquito del humor, ¿cierto? Básico de las emociones y los sentimientos. El humor básico es la forma más estable de la afectividad, es el tono sentimental mantenido que se experimenta internamente y que influencia marcadamente la percepción del mundo y las conductas que yo voy a tener en el mundo. Las emociones es la reacción inmediata a un estímulo en forma eficiente, automática, es completamente básica, ¿ya? Es como de supervivencia, la tenemos todos los seres vivos con cierto desarrollo neuronal. Son fugaces, potentes y de gran intensidad y manifestación física. Y los sentimientos son mucho más estables, pueden cambiar y requieren tiempo, y es el conjunto de emociones frente a una situación que yo llevo a la conciencia, ¿ya? Y por esa razón no hay tanta manifestación del punto de vista físico, cuando hablamos de sentimientos. Y fíjense acá que los sentimientos básicos nos sirven, ¿sí? Cuando yo llevo a la conciencia este conjunto de emociones, porque ejemplo, el miedo, que es básico, me sirve porque el objetivo es de protección y cuidado. Yo debo sentir miedo automáticamente para huir de o enfrentar aquellos peligros reales o potencialmente reales, pero hay veces que yo leo mal, ¿cierto? O tengo algunos miedos irracionales, y que esos miedos me controlan, ¿ya? Acuérdense que la sensación de control sobre lo que estoy vivenciando afectivamente es lo que me dice si tengo un problema o no.
El afecto o el sentir algo por el otro, ¿cierto? Nos ayuda, el objetivo es la vinculación. La tristeza, el objetivo es el retiro. Cuando nos sentimos tristes, nuestro organismo nos está diciendo retírate de ahí y vuelva a estar contigo, ¿ya? Para poder automirarse y autoconocerse y tener autoconciencia. El enojo, el objetivo es la defensa. La alegría, su objetivo es la vivificación, viene a ser la batería de nuestra existencia, o sea, nos da toda la motivación para buscar cosas que nos hagan bien, ¿cierto? Que nos den placer. Nosotros buscamos cosas que nos den placer en forma natural y sacamos aquellas cosas que no nos permitan o no nos den placer. Eso es como básico y natural en los seres humanos. Y vamos a ver lo que es la inteligencia emocional. Vamos a ver un pequeño... No voy a ver este video porque yo creo que prefiero ver otro, para explicarles bien por la hora. Igual está ahí para que lo vean después, ¿sí? Es un video sobre unos dibujos animados que están en un puente, ¿ya? Pero si alcanzamos a verlo por el horario, se los muestro, es cortito, ¿ya? Pero quiero que veamos el otro, que es más importante. Primero, la inteligencia emocional la acuñó, ¿cierto? Salón Way y Mayer. El afecto es un sentimiento, es distinto. La clasificación va a depender, porque los afectos, nosotros lo vamos a entender que el afecto va a ser el sentimiento y la emoción. ¿Sí? ¿Se entiende? Y el estado, y dentro, y complementario a eso está el estado de ánimo. Vamos a ver esos tres componentes, para poder entender un poco el proceso afectivo total. ¿Sí? Y es distinto en ese sentido, ¿ya? Entonces, el término de inteligencia emocional es un término que estos señores acuñan y que lo hace famoso Daniel Goleman, ¿ya? Que el 95 en adelante él saca un bestseller, un libro sobre inteligencia emocional y es bestseller en el mundo y por eso es tan connotado y se habla de inteligencia emocional con Goleman y no con estos caballeros, que fueron los primeros en estudiar esto. Y ellos definen la inteligencia emocional como una habilidad de manejar sentimientos, emociones, cayendo en cuenta de las diferencias que hay entre ambas cosas, y consecuentemente utilizando ese conocimiento para conducirse en la vida. Y las características de la inteligencia emocional son todas estas que están acá, que igual aparecen en el paper que les mandamos, que es la capacidad para motivarnos a nosotros mismos. ¿Ya? La motivación debe ser no desde afuera, sino buscarla en nosotros, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, o sea, si nos caemos varias veces y seguimos dando la pelea, nos demuestra que tenemos inteligencia emocional, ¿cierto? Manejar la frustración, el controlar los impulsos, ¿ya? El control de impulsos es tremendamente importante en la inteligencia emocional. Cuando me enojo, ¿cómo yo controlo a veces ese impulso? El diferir las gratificaciones, o sea, de alguna forma, la recompensa que hago en una conducta, a veces las debo colocar al final del proceso y esperar hasta ese final para poder recibir esa gratificación. El esperar la gratificación, porque yo sé que en el proceso es un poco más largo, ¿ya? Pero hay personas que no, hay personas que quieren la gratificación inmediata. De regular nuestros propios estados de ánimo, donde nosotros tratamos de adaptarnos al medio, ¿cierto? La capacidad de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales, manejar la angustia, evitar que lo repetí, y la capacidad de empatizar y confiar en los demás. ¿Sí? Fíjense que tiene que ver con un trabajo y habilidades propias, pero también con los otros. ¿Sí? La inteligencia emocional tiene que ver conmigo, pero sin duda con la interacción con el otro. Y Goleman nos dice que la inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras propias emociones, darnos cuenta, de perseverar
en el empeño de las posibles frustraciones, a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir la gratificación, de regular nuestros propios estados de ánimo y evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales. Él también vuelve a repetir estas características, no todas, pero de esta inteligencia emocional. Y además nos dice que la inteligencia emocional se puede dividir en dos partes, la intrapersonal y la interpersonal. La intrapersonal es la capacidad, ¿cierto?, que tenemos de formar un modelo realista y preciso de uno mismo. O sea, el autoconocimiento que tenemos no es algo subjetivo solamente que nosotros vamos desarrollando y construyendo, sino que necesitamos de los demás para construir ese autoconcepto y ese autoconocimiento, que sea lo más realista al mundo real, ¿cierto? Porque eso nos permite también acceder a nuestro propio estado afectivo y guiar nuestras conductas de manera mucho más adaptativa. Y la inteligencia interpersonal es la capacidad de comprender a los demás, observar y entender qué nos motiva, ¿cierto? Cómo operan, cómo pueden relacionarse adecuadamente, etc. Y además la capacidad de reconocer y reaccionar ante el humor, el temperamento y las emociones del otro. Fíjense que en la primera experiencia de mirar la fotografía nos dimos cuenta que nosotros podemos leer fácilmente a las personas y naturalmente, pero tenemos que hacerlo más consciente. ¿Ya? Ustedes, todos fueron muy buenos lectores de la comunicación no verbal, que es lo que más nos dice sobre el estado afectivo del otro, no solamente lo verbal. Y acá, la invitación es a entender un poco por qué tenemos que hacer una antes de actuar, ¿ya? Este es un esquema del funcionamiento cerebral, donde, por ejemplo, se ha estudiado que hay vías oculares y de los oídos, que son vías aferentes de información de la situación, escuchamos y vemos, ¿cierto? Y que pasan por el tálamo directamente a la amígdala y al hipocampus, ya que son ganglios de la base. ¿Sí? Estos ganglios de la base son capaces de generar una respuesta afectiva, sobre todo la amígdala. La amígdala es donde se guarda la memoria afectiva. El hipocampo es la memoria pura, sin afecto. Entonces, la amígdala se va a hiperdesarrollar en una persona que sea muy ansiosa y que tenga miedo a muchas cosas, ¿sí? Y esta amígdala, cuando llega esta información desde afuera, sin llevar la información a la conciencia, podría perfectamente producir una respuesta emocional. Por ejemplo, el miedo. El perro nos ladra, llega la información a través de los ojos, porque hacemos a mirar al perro de lado, el ruido, y la amígdala, con su memoria afectiva anterior, nos dice el perro es peligroso, puede mordernos, etc. Corre, huye, o ve y defiende. Entonces podemos pensar y actuar, sin pensar, perdón, automáticamente a este nivel, porque nos lleva la respuesta a la conciencia, ¿ya? Porque no alcanzamos, son milésimas de segundo, y nos llenamos de catecolamina, y la respuesta emocional nos lleva a una conducta automática, ¿ya? Eso es súper adaptativo. Nosotros necesitamos esa respuesta automática, ¿ya? No necesitamos todo el rato estar pensando desde el punto de vista emocional cómo vamos a actuar. Ahora, lo bueno es que después de pasar por la amígdala o el hipocampo, se va al neocórtex, sobre todo a la parte frontal del cerebro, y esto permite llevar a la conciencia el estado afectivo y regular la conducta, ¿ya? La conducta, la emoción, cuando la llevo al neocórtex, yo soy consciente de ella y puedo regular la respuesta conductual frente a la emoción, ¿sí? Esta función ejecutiva, que está en la parte frontal y preorbitaria de la corteza cerebral, se desarrolla hasta como los 24 o 25 años, la función ejecutiva. Es como el director de orquesta del cerebro, el que dice que se inicia la acción, la controla, la evalúa y la termina, ¿ya? Y nosotros todavía, muchos de ustedes todavía están desarrollando esta parte frontal.
algunos lo van a desarrollar más, otros menos, y van a tener mayor o menor control de impulsos sobre el estado emocional. Pero esto se puede aprender además, porque en el neocortes también, y en la memoria pura del hipocampo, ¿cierto? Nosotros vamos a tener aprendizajes prosociales que nos van a permitir regular la información que viene desde afuera y dar una respuesta mucho más adaptativa, ¿ya? Entonces, la función ejecutiva es un conjunto de componentes cerebrales que nos ayudan a ser funcionales en el mundo y adaptarnos de buena forma, y nos ayudan a coordinar, generar, supervisar, regular, ejecutar y reajustar las conductas para alcanzar algunos fines objetivos y complejos, ¿ya? La función ejecutiva es tremendamente importante, está relacionada, por ejemplo, con el consumo de sustancia, con la violencia, etc., cuando está alterada. Solamente una... A ver, quiero que lea lo más rápidamente posible estas palabras, ustedes solo en su casa, ¿cierto? Lo más rápidamente posible las palabras en la columna, o sea, empiezo con rojo, marrón, negro, etc., ¿sí? Hasta la última, por favor. ¿Lo pueden leer? Solos en su casa, 2 segundos. ¿Ya? ¿Terminaron? ¿Sí? Perfecto. Ya. Esa es la primera indicación. Próxima diapositiva. Diga el color de estas palabras lo más rápidamente posible, también en la columna, de la primera columna hasta la última. Color. Me dicen cuando termine. Ya, hay varios que les cuesta, ¿cierto? Listo. Ya, me costó. Fíjense que son las mismas palabras, pero ahora la dificultad tiene que ver con que la indicación es otra, ¿cierto? Y esto es parte de la función ejecutiva. Este es un test, parte de un test, en realidad, ¿no? Que ayuda a evaluar si la persona tiene una función ejecutiva alterada o no. Y una de las cosas que uno hace es primero enfocarse, que es parte de la función ejecutiva, la memoria a corto plazo, ¿cuánto se llama? Inhibir estímulos, ¿sí? La capacidad de controlar los estímulos e inhibirlos es parte de la función ejecutiva. Y acá uno de los estímulos que se inhiben, ¿cierto?, es la palabra. Nosotros estamos acostumbrados continuamente a leer. Entonces para nosotros es natural hacer el ejercicio anterior, ¿cierto? El ejercicio anterior que es leer la palabra. Ahora, nos piden leer el color o decir el color. Entonces, lo primero que nos llega como estímulo es la palabra y tenemos que inhibir ese estímulo. Y eso es parte de la función ejecutiva, ¿ya? Nosotros, cuando necesitamos como detenernos un poquito, por eso nos demoramos más, para poder hacer la acción controlada, y eso tiene que ver con función ejecutiva, con neocortes, con la parte frontal, ¿ya? Para que vean lo difícil que es, y hay personas que cuando tienen estado alterado no pueden hacer este ejercicio, ¿ya? Y quiero, como último ejercicio, que pensemos en esto, y entender un poco cómo vamos a actuar frente a la emoción, ¿ya? Cuando un niño de 4 años, imagínense que ustedes están cuidando a un niño de 4 años, los dejan cuidando, un familiar, etcétera, a lo mejor no es su hijo ni su hermano, es un hijo de alguien conocido. Y lo dejan al cuidado de ese niño. Y este niño corriendo, jugando, bota un jarrón valioso y lo quiebra, ¿ya? Esa es la situación, la experiencia, que cada uno la percibe en forma única. Y que inmediatamente esto produce una emoción. Lo más probable es que la emoción sea rabia, enojo, frustración, ¿cierto? Y uno tenga ganas como de matar a ese niño por lo que hizo.
¿sí? Y eso produce una conducta, que puede ser gritar, pegar, ¿sí? Ahora, fíjense que la emoción al parecer aparece por la experiencia, pero la emoción se demora algunos segundos, y estos segundos tienen que ver con la activación del sistema simpático, ¿ya? Entonces, primero hay una cosa mucho más rápida y más inconsciente, que es el pensamiento que genera la experiencia, donde yo ingreso la información, la categorizo y le doy un sentido. Eso ocurre en milésimas de segundo, que es mucho más rápido de la expresión emocional. Y eso produce la emoción finalmente, ¿sí? Entonces, en el siguiente esquema está la invitación a tratar de hacerlo, ¿ya? El mismo ejemplo, el niño corre y quiebra el jarrón, el pensamiento, esa es la experiencia y contexto, eso provoca un pensamiento automático, inconsciente, que nosotros categorizamos la información, le damos un sentido a esta percepción, y eso produce una emoción, ¿sí? Y eso produce finalmente, perdón, una conducta, ¿ya? Ahora, la invitación es hacer consciente ese pensamiento. ¿Y cómo lo hago consciente? Primero, deteniéndome un poco, ¿ya? Y esa detención implica ir a reflexionar sobre mi emoción, porque lo que voy a sentir primero y a ser consciente va a ser la emoción, no el pensamiento. Entonces, se cae el jarrón, el niño lo quiebra, me da la emoción y digo, me detengo y me pregunto, ¿qué emoción tengo? ¿Sí? Internamente. Ya, tengo rabia, tengo enojo, ¿sí? Y me cuestiono la emoción y digo, ¿por qué tengo rabia? Ya, internamente. El chico quebró el jarrón de adrede. Y después me lo cuestiono. ¿Lo quebró de adrede? No, parece que estaba jugando, lo pasó a llevar. No, el chico debió haber sabido que iba a quebrar este jabón y que era valioso. ¿Él realmente sabe que es valioso y que lo iba a quebrar? No, parece que fue un accidente. Él tiene 4 años, no tiene por qué saberlo, etc. Cuando yo me cuestiono, primero reconozco la emoción, le pongo nombre y me la cuestiono, mi emoción va cambiando y ya no va a ser tan intensa, y mi conducta va a ser más adaptativa. Ya no le voy a gritar o pegar, que sería súper desadaptativo, ¿cierto? Sino que voy a evaluar la situación, a lo mejor lo voy a alejar y le voy a enseñar. Igual lo voy a retar a lo mejor, ¿sí? Pero le voy a enseñar. Entonces la invitación, chiquillo y chiquilla, es que cuando la experiencia me produzca en emoción, póngale nombre y cuestione la emoción para darse cuenta de este pensamiento inconsciente automático que se produce por nuestro proceso neurológico que tenemos automático de supervivencia, ¿ya? Y eso nos hace ser seres emocionales, pero que con la razón, ¿cierto?, podemos manejar esta expresión emocional, ¿sí? La emoción siempre conduce y provoca un proceso también racional, ¿sí? Cualquier proceso que digamos súper lógico racional está motivado habitualmente por una emoción. Eso, chiquillas y chiquillos, de esta clase pequeñita, pero que iría llevarlos un poco a mirar lo que es el estado emocional. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, comentario? Profe, ¿está bien decir que una persona no me hace sentir el sentimiento, sino que yo siento el sentimiento por lo que la persona hizo? Porque pasa que siempre me dice, esa persona a ti no te hace sentir eso, sino es que tú estás sintiendo algo a través de lo que él Sí. hizo. Uno siente algo, uno produce, a uno le pasan las cosas, no al otro. El otro, a ver, esto es interactivo, ¿cierto? Son cosas intersubjetivas. Las relaciones humanas son relaciones emocionales. Y en ese sentido, hay que tratar, ¿cierto?, de darse cuenta qué responsabilidad yo tengo en ese estado emocional, ¿sí? Y eso tiene que ver con reconocer primero la emoción, colocarle nombre, darle límite, y después ir a pensar un poquito, ¿por qué estoy así? ¿Sí? Es porque
el otro me provocó algo o hizo algo que no me gustó, a lo mejor el otro lo hizo sin querer, etcétera. O sea, o a lo mejor lo hizo de adrede, no lo sé, ¿sí? Entonces, tiene que tener un contexto para poder entender más racionalmente este estado emocional y poder controlarlo mejor, ¿sí? Entonces, la respuesta ahí a lo mejor no es que uno o el otro la provoque, ¿sí? Sino que el contexto hace que tú leas de esa forma y te emociona. Y la emoción la tiene uno finalmente, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, entonces sería como irresponsable emocionalmente si yo le genero pena a alguien, se podría decir como por una acción que yo haya hecho, y yo diga, yo no te generé eso, tú estás sintiendo eso a través de lo que yo hice. ¿Es irresponsabilidad emocional o no? A ver, de nuevo, que justo me estaban preguntándome cosas y no alcancé a escuchar. No, que me refería a Sinceramente, que ¿ya? si yo, ¿cómo decirlo? Si yo le produzco un sentimiento triste a alguien y esa Ujú. persona me dice, no, es que tú me hiciste sentir triste, y yo le respondo, yo no te hice sentir triste, tú te sentiste triste a través de lo que yo hice, pero yo no fui la que te generó eso. ¿Eso es irresponsabilidad emocional o no? No sé si es responsabilidad emocional, pero acuérdate que la construcción subjetiva de la emoción, de la interrelación, tiene que ser empática. O sea, si tú le dices algo así a una persona, es súper poco empático, para mi gusto, no sé. A lo mejor ahí es comprenderla, ¿sí? Es que lo he escuchado ¿Cierto? mucho, por eso pregunto, porque no sé si es irresponsabilidad afectiva, como decir, ah, pero es que no es mi culpa, pues si tú te sentiste triste a través de mi acción, pero yo no soy la que te hace sentir triste, es como súper frío, pero yo siempre me pregunto si es irresponsabilidad afectiva o es como ser poco empático solamente. Yo creo que en parte no comprender bien al otro, no ser empático, no colocarse en el lugar del otro. Y, y un poco agresivo, diría yo, más que asertivo, ¿sí? Acuérdense las clases de asertividad de las clases anteriores y decir, este es tu problema, no el mío, porque finalmente eso es lo que uno dice al decir ese tipo de frase, nos aleja de la persona, ¿sí? No construye. ¿Sí? No es que se corte la comunicación, sino que le doy una comunicación más agresiva. ¿Sí? Sí, ¿puedo decir algo, Sí, profesora? Natalia. Que concuerdo con Javiera en que eso es una irresponsabilidad afectiva, porque en el fondo, cuando yo converso con un otro, cuando yo tengo una relación con un otro, yo tengo que también entender, ¿no es cierto?, desde la empatía, que mis acciones van a generar emociones en el otro. Entonces, claro, ahí efectivamente hay una falta de empatía. Si yo, por ejemplo, les digo, mire usted, señorita, la verdad es que su actitud en la clase me parece muy negativa. Es que además usted viene con esa pinta indecente, ¿ya? Con ese pelo de colores, ¿ah? Además está comiendo chicle y además usted no tiene idea de lo que estamos hablando, o sea, sus opiniones son basura, ¿ya? Efectivamente, si yo le digo una cosa así a una persona, me imagino que se podrá sentir, no sé, por lo menos pienso, triste, frustrada, con rabia, ¿no es cierto? Y eso es mi responsabilidad también, o sea, cuando yo tengo una relación con un otro, tengo que preocuparme de no herir al otro, ¿bien? Sobre todo si hay una relación interpersonal, si es de pareja, de mamá, de qué sé yo, de profesor, ¿ya? Eso es parte de la responsabilidad afectiva. O sea, no puedo llegar y soltar cosas y después, ah, bueno, tú te sentiste mal con lo que yo te dije, pues, o sea, es tu emoción, yo no tengo nada que ver con eso. Sí, pues, sí tengo que ver con eso, porque es lo que yo dije, que fue lo que generó la emoción. Gracias Eso. por la complementación, Natalia, tienes razón. Sí. A lo mejor yo no había entendido bien La lo que pregunta. Javier nos quería decir, pero sí, tienes razón. No Es hacemos como el responsables, tiempo. porque la relación siempre es de dos, la construcción.
Sí. El tiempo de Ross y la Jennifer Aniston en Friends. ¿Se dieron un tiempo? We were Buena on a referencia. break. Mi responsabilidad afectiva, pues chiquilla. Ya. Bien. Qué buen ejemplo. Natalia, bueno, ya terminamos la clase recién. Algo que comunicar que yo no sepa, porque ustedes se fueron a trabajar en otra cosa, por eso les preguntaba. Ujú. ¿No? No, en realidad vamos a seguir con el taller. Quizás, ahora pensándolo en voz alta, podría ser bueno que el análisis del test lo hiciéramos en el grupo grande, más que en grupos pequeños, para hacer un análisis general, porque el análisis es general de todo. No sé si les Perfecto. Entonces, a lo mejor volvemos a este mismo link. volvamos a este mismo link y después Ya. hacemos la actividad de taller en cada uno. En cada uno. Ya, entonces a las 10:30 volvemos, chiquillos, para que alcancen a tener unos 15 minutos de descanso. ¿Ya? ¿Eso? Ujú. De acuerdo. Ya. Bueno. Nos vemos. Chao. Chao.